es momento de arrancar nuestro foro de portadas. Hoy tocaremos un tema que nos interesa a todos porque conoceremos los beneficios de la meditación en nuestra vida, para aprender acerca del funcionamiento de la mente y sobre cómo los pensamientos y emociones forman la percepción o perspectiva. Y para darnos respuesta a todas nuestras preguntas, está con nosotros Ingrid Serrano. Bienvenida. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bueno, ella es periodista, facilitadora en temas de bienestar y crecimiento personal. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, además poder conectarme con un público que generalmente con el que yo no practico y no estoy necesariamente todos los días hablando. De verdad que muchísimas gracias. No, gracias de verdad por acompañarnos. Para nosotros es un honor y es un placer. Yo creo que es importante en este momento entrar ya en materia. Hay muchas personas que tienen muchas dudas allí en casa, y la meditación quizás es un campo como muy extenso. Sí. Quizás podemos en este momento determinar qué es la meditación. Sí, la meditación es darnos un tiempo para nosotros para respirar lento, profundo, consciente y quizás contactar en ese proceso con lo que nosotros estamos sintiendo. Y en ese proceso de saber cómo estamos sintiendo, pues hacernos cargo, ver qué cosas podemos estar. La vida, dice, bueno, el profesor con el que yo me formé en Nueva York, Jon Kabat-Zinn, quien es profesor de la Universidad de Massachusetts, él dice, la vida merece ser vivida. Entonces, cuando tú vas en automático, que es generalmente cuando no respiramos, no hacemos pausa, pues la vida es como que una serie de acciones que van sucediéndote, no que tú eres el protagonista de esa vida. Entonces, la meditación realmente es hacer centro y empezar a vivir como si esta vida merece ser vivida sin tener que quedar, ¿sabes?, una enfermedad o de pronto que llegue un quiebre en tu vida para tú tomar acción. Ingrid, por ejemplo, podemos decir entonces que la meditación se puede encontrar en cualquier momento de nuestras vidas. Por ejemplo, para mí meditar o un momento de vivir la vida es tomarme una rica taza de café. Eso puede ser parte de una meditación. Yo me apunto a esa herramienta. Porque ya que estamos hablando de vivir la vida, yo creo que compartir este tipo de cosas tan sencillas puede permitirnos meditar o sentirnos mejor. Sí, fíjate, hay un aspecto de la meditación que es la atención plena, ¿sí? Que es el vivir el presente presente. La meditación budista trascendental ese es uno de los componentes del silencio, de un proceso, pero la meditación en atención plena, que es lo más sencillo que puedes hacer, sí, es levantarte y ver un amanecer y estar conectados con ese amanecer. Es tomarte una bebida y conectar con esa bebida y saber que te está generando un bienestar. Perfecto. Ahora, hay algo que es tan poderoso como la mente, nuestros pensamientos, y tener el control de la mente a veces es tan complicado porque queremos siempre tratar de ser positivo. Estoy segura que esa debería ser una misión del día a día, pensar en positivo, pero controlarlo es tan complicado. Hay una forma de hacerlo, de manejarla, de controlarla, porque siento que si supiéramos el poder de la mente, el poder de la atracción, creo que todos lograríamos lo que nos propongamos, todo. Sí, y fíjate que en tu lenguaje hay dos palabras que nombraste, control. Y la verdad es que los pensamientos no los podemos controlar, igual que las emociones no las vamos a controlar. Sí las podemos canalizar, manejar, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando hacemos la meditación y estamos allí en ese lugar, los pensamientos van a venir. ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos que te dicen, qué va a pasar cuando hoy vayas al mercado? Mira, fulanito dijo esta cosa, ¿sabes? Cuando te visiten, es mirarlos, pero dejarlos pasar. Sí, como una película. No engancharte. Sí, claro, no darle fuerza, porque en el momento en que tú le das fuerza, ese pensamiento está teniendo acción en tu vida. Entonces, en ese momento, o sea, tú en la meditación lo visualizas y lo dejas pasar. Sí, identificas cómo te hace sentir eso. Porque resulta que muchas veces en donde estamos y nos sentimos quizás no tan bien como queremos estar, es porque estamos cultivando un estado de ánimo con pensamientos que no está ocurriendo. ¿Sabes? La emoción llega, ¡pum!, y se va. Claro. Tengo miedo y se va. Pero si empiezo a buscar pensamientos, a alimentarlos, se queda. Yo estoy fascinada con este tema porque, bueno, yo soy súper optimista. Cuando tengo algún problema siempre trato de buscarle el lado positivo, pero yo quisiera saber
¿qué tan eficiente podría ser buscar la meditación desde los problemas? Porque ciertamente nosotros en la cotidianidad nos topamos con personas que dicen, ay Dios mío, estoy demasiado estresada, tengo demasiados problemas, tengo que meditar, tengo que meditar. Entonces yo creo que si hacemos ese trabajo de adentro hacia afuera, sin necesidad de que tengas un problema, sino que ya sea parte de tu vida, el hecho de atraer pensamientos positivos a tu vida, creo que va a ser un poco más fácil, ¿no? Y quisiera saber también, aparte de esa acotación, ¿cómo sabemos nosotros que estamos meditando? Ok, fíjate, cuando tienes una respiración consciente, quizás al principio sí requiere una práctica. ¿Sí? Yo les voy a dar 3 ejercicios prácticos en el día. Genial. Okay. Por ejemplo, 10 respiraciones. Usted inhala, mantiene 3 veces, exhala, lento, profundo, consciente. 10 respiraciones 3 veces al día. ¿Qué ocurre? Tu neocorteza, o sea, tu cerebro, lo que genera pensamiento, se relaja. Háganlo en este instante. Nada más respiren una sola vez. Y usted dice, Tal cual. enseguida sabe lo que es la serenidad. Y en ese momento te viene y dices, bueno, yo estoy, mira, meditar no es estar contento, no es estar alegre y en felicidad ni en paz todo el tiempo. Comprendo. Es también darte cuenta que a veces tienes miedo. ¿Y qué puedo hacer con ese miedo? El miedo se acompaña. Debo buscar información, busco un amigo, una voz de alguien que me acompañe. Entonces en ese momento me siento mejor. Igual que cuando miramos al futuro, generalmente, eso nos va a generar angustia. Sí. Y si miramos al pasado, miramos toda la vida con un retrovisor, mirando hacia atrás, posiblemente, bueno, como lo bueno estaba siempre atrás, dejas de vivir este presente y como todo está atrás es nostalgia y te genera depresión. Claro. De hecho, la meditación mindfulness, que es la que yo practico, tiene que ver, bueno, se utilizó fue justamente para médicos, para ver casos en enfermedades críticas, terminales, en casos de depresión y bueno, cuando tú respiras y lo haces una práctica diaria, ¿sí? Por ejemplo, mascar un chicle de manera consciente. Sin hablar con nadie, sino tú solo allí, lavarte las manos, pero no esto de rápido, sino lavarte las manos. Disfrutar de cada sensación. Claro, Ingrid, ¿tú incluso sabes? el cuerpo, cuando tú te echas la crema del cuerpo en el día, cuando llegue la noche, las que se echan crema, o en el momento del baño para los caballeros, que quizás es más rápido, háganlo reconociendo, gracias por mis piernas, gracias por mis brazos, haciendo un reconocimiento de lo que sí tienes. Ingrid, tú sabes que hay muchas ramas de la meditación porque, bueno, muchas religiones hoy en día también practican la meditación, desde Claro. el budismo, islam, el judaísmo, incluso catolicismo, el cristianismo. claro. Y me llama mucho la atención porque cuando ya lo tocamos desde un tema espiritual, muchas de las personas creen que el meditar tiene solamente sentido con las personas de Oriente, es decir, solo ellos practican la meditación. Me llama la atención porque yo actualmente estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo funciona tu cerebro? Ajá. Y habla justamente de crear patrones neuronales o redes neuronales, que estas redes neuronales son aplicadas y una de las herramientas que da es a través de la meditación. Meditar viene justamente del hebreo que dice susurrar. Y cuando evidentemente lo vemos en cualquier religión, tanto el islam como el judaísmo o el cristianismo, determinamos que era justamente susurrar las promesas que Dios tenía para las personas. Entonces, ¿sabes? Hay como 2 vertientes de lo que es la meditación, porque en Oriente justamente estaban estudiando a los monjes budistas y estaban estudiando su cerebro y Así determinaban que las personas que meditaban generaban unas estructuras mentales o unos sistemas neuronales completamente distintos a la de las otras personas. Exacto. La diferencia entre los orientales y los occidentales es que ellos vacían la mente para meditar. Nosotros todo lo contrario, es que meditamos para llenar la mente. Y hay una diferencia muy grande porque yo creo que también hay que determinar esto porque hoy en día está como muy en boga el tema del positivismo. Entonces, todo va a salir bien y todo va a salir bien. Y la verdad es que no todo el tiempo todo va a salir bien. Pero cuando tú tienes, y esto justamente lo habla la neurociencia, cuando tú tienes estructuras mentales que no pueden ser, digamos, quebrantadas, que no pueden ser derrumbadas, cuando tus sistemas neuronales están completamente correctos. No se trata ya de un sistema positivo, sino un sistema de fe.
Bueno, fíjate, yo con los años, te voy a decir, con la práctica, me he vuelto mucho más espiritual que religiosa. La meditación no tiene nada que ver con la religión, sino tiene que ver con una práctica que sí. Cuando tú hablas de esos susurros, que antes lo hablaban, que venía de un libro sagrado, hoy día los llamamos también susurros del alma, porque ¿a quién vas a escuchar en primer término cuando tú respiras contigo? Tu propia voz. Claro. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando nos atendemos nosotros mismos? Entonces, nosotros, bueno, va a generar una transformación y un bienestar general. A nivel neurológico, ¿qué ocurre? Cuando tú respiras de manera consciente, pues tu neocorteza, tu cerebro, además dice, bueno, voy a respirar, le das un descanso, porque el cerebro también es para soñar, señores, es no solamente para pensar. Y también se generan nuevas uniones de tus neuronas para crear nuevas realidades Perfecto. y Ok. posibilidades. Nos tenemos que ir a una pausa, igual ya tenemos otro bloque donde vamos a seguir hablando Ok. acerca de la meditación, es súper importante, señores. Ingrid Serrano nos está acompañando esta mañana, nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más de Portadas. Muy bien, y estamos de regreso con mucho más de este foro súper interesante, los beneficios de la meditación en nuestra vida. Un tema súper importante para todas las personas que nos están viendo. Alejandro, vamos con la pregunta. Sí, muchas gracias. Ingrid, ¿cómo No, sé cuánto tiempo realmente debo dedicarle a la práctica de meditar para realmente hacerlo como tiene que ser? Y otra de mis dudas es que para mí meditar no es quedarse en blanco, quedarse en paz, quedarse tranquilo. Meditar es el entender el porqué de algo. ¿Estoy en lo correcto o quizás se extiende un poco más? Sí, hay ambas técnicas. A ver, la meditación trascendental Zen es vaciarse, Ok. ¿sí? Y requiere tiempo más o menos de 30 minutos, 1 hora de práctica diaria. Incluso hay personas que dedican 2 horas y tiene una técnica y hay escuelas aquí. Está Marina Tirado Misle, quien es monja budista Zen en Venezuela, y pueden buscar, igual que también hay varias escuelas que te pueden enseñar. A ver, también, ¿cuánto tiempo decías allí? Igual que cualquier hábito, ¿cómo incorporas un hábito en tu vida? El cerebro, a nivel de hábitos, a los 21 días, es Así decir, es. 21 días generando el mismo impulso. 21 días donde digas, bueno, voy a hacer los 3 ejercicios, mis respiraciones conscientes, y Ok. sí, hay quien en ese ejercicio breve se va a dar cuenta de cómo estoy, ¿sí? Ese es el primer estado a donde ves los beneficios de esa meditación. Incluso hay quienes hacen el yoga y luego a los últimos 2 minutos, parece que fuesen muchísimos más, pero los últimos 2 minutos es justamente en posición absolutamente del muerto, respirando, y la gente piensa que ahí es donde sientes los beneficios de la práctica que has hecho. Igual que cuando me decía que, bueno, que iban al deporte. ¿Quién me decía que a las 5 de la mañana Yo estaba Ajá, comentándole en el corte comercial que, bueno, precisamente una de mis técnicas de meditación, digamos, Ajá. pero no tan extensas. Meditación activa. Exacto, meditación activa era que en la caminadora yo respiraba, me desconectaba y llegaba un momento donde no escuchaba la música, porque era como una conexión entre mis pensamientos. Bueno, no es con tus pensamientos, es una conexión directamente desde el corazón. Es que Fíjate. cuando meditamos, justamente, ¿qué hacemos? Alineamos varias cosas en nuestro cuerpo, alineamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que tienen que ver con nuestro corazón, y tiene que ver incluso con el área espiritual, con nuestra alma. Por eso yo les decía los susurros del alma, que incluso para grandes profetas, esos susurros del alma, esa paz, era escuchar la voz divina, Así era es. escuchar la voz de Dios. Entonces, para mí la meditación también es una práctica de conectar con lo divino que tenemos cada uno de nosotros, más allá de la religión que cada quien practique, que con todo respeto. claro. ¿no? Ingrid, ¿cómo No, vale. sé cuánto tiempo realmente debo dedicarle a la práctica de meditar para realmente hacerlo como tiene que ser?
Y otra de mis dudas es que para mí meditar no es quedarse en blanco, quedarse en paz, quedarse tranquilo. Meditar es el entender el porqué de algo. ¿Estoy en lo correcto o quizás se extiende un poco más? Sí, hay ambas técnicas. A ver, la meditación trascendental Zen es vaciarse, ¿sí? Y requiere tiempo más o menos de 30 minutos, 1 hora de práctica diaria. Incluso hay personas que dedican 2 horas y tiene una técnica y hay escuelas aquí. Está Marina Tirado Misle, quien es monja budista Zen en Venezuela, y pueden buscar, igual que también hay varias escuelas que te pueden enseñar. A ver, también, ¿cuánto tiempo decías allí? Igual que cualquier hábito, ¿cómo incorporas un hábito en tu vida? El cerebro, a nivel de hábitos, a los 21 días, es decir, 21 días generando el mismo impulso. 21 días donde digas, bueno, voy a hacer los 3 ejercicios, mis respiraciones conscientes, y sí, hay quien en ese ejercicio breve se va a dar cuenta de cómo estoy, ¿sí? Ese es el primer estado y a donde ves los beneficios de esa meditación. Incluso hay quienes hacen el yoga y luego a los últimos 2 minutos, parece que fuesen muchísimos más, pero los últimos 2 minutos es justamente en posición absolutamente del muerto, respirando, y la gente piensa que ahí es donde sientes los beneficios de la práctica que has hecho. Igual que cuando me decía que, bueno, que iban al deporte. ¿Quién me decía que a las 5 de la mañana? Yo estaba comentándole en el corte comercial que, bueno, precisamente una de mis técnicas de meditación, digamos, pero no tan extensas. Meditación activa. Exacto, meditación activa, era que en la caminadora yo respiraba, me desconectaba y llegaba un momento donde no escuchaba la música, porque era como una conexión entre mis pensamientos. Bueno, no es con tus pensamientos, es una conexión directamente desde el corazón. Es que cuando meditamos, justamente, ¿qué hacemos? Alineamos varias cosas en nuestro cuerpo, alineamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que tienen que ver con nuestro corazón, y tiene que ver incluso con el área espiritual, con nuestra alma. Por eso yo les decía los susurros del alma, que incluso para grandes profetas, esos susurros del alma, esa paz, era escuchar la voz divina, era escuchar la voz de Dios. Entonces, para mí la meditación también es una práctica de conectar con lo divino que tenemos cada uno de nosotros, más allá de la religión que cada quien practique, que con todo respeto. Sí, claro. ¿No? Cuando estamos, que esta pregunta es súper importante. Ciertamente, bueno, para mí, el tema de la meditación es un tema que yo respeto demasiado, porque tú tienes la fuerza y tienes los elementos para sentirte bien contigo misma. Pero ¿qué sucede cuando tienes un entorno donde hay personas nocivas o donde hay personas tóxicas, donde tienes un círculo de amistades o un círculo familiar que no puedes desechar porque sencillamente están allí y de alguna manera u otra te intoxican y hacen que tú no tengas como que esa virtud de poder sentirte bien contigo misma porque están contigo siempre? ¿Hay alguna técnica que nosotros podamos implementar para que esa vibra no nos afecte? Bueno, tú sabes que yo comencé en el mundo de la meditación, yo soy actriz de teatro. ¿Sí? Y cuando nosotros llegamos al teatro, bueno, imagínate tú el mundo que es cada persona, cada ser humano que llega allí. Y claro, como nosotros llegamos 2 horas antes de la presentación, yo decía, yo quiero tener una actividad que me centre para lo que yo voy a entregar, porque el teatro, la magia se da al darle al otro, ¿sí? A estar al servicio de otro. Entonces yo te diría, si primero con la práctica respetar lo que tú estás sintiendo, que es genuino, y ese genuino es sentir tristeza, alegría, rabia, y saber que tú eres un ser humano viviendo esta experiencia humana, y que esas emociones todas son buenas, son buenos impulsos para saber cómo tú estás enfrentando el mundo. Imagínate tú que si tú te respetas a ti mismo, también tienes que respetar a los demás. Y saber cómo, así como los pensamientos vienen, tú los observas y los dejas pasar, pues a las personas también tóxicas tú las vas a mirar con el respeto de dónde viene esa persona, que eso no te pertenece. Y lo dejas pasar. Porque entonces si tú quieres que además arreglar no solo tu vida, sino también el del otro, o que todo sea perfecto, no,
las condiciones no necesariamente son las perfectas y es allí Claro. donde respiramos la verdadera serenidad, la verdadera paz. Yo creo que eso Ahora- lo podemos determinar con un romper con la sociedad sin apartarse de ella. Es decir, Claro. romper con los vicios y comenzar a vivir. Natalia. Sí, Ingrid, a las personas que están en casa, por ejemplo, nosotros aquí en Venezuela despertamos cada día con un ánimo impresionante de salir adelante con las herramientas, muchas o pocas que tengamos. Todos sabemos que no es fácil. Hay algunas afirmaciones que las personas en casa pudieran empezar a utilizar, de repetirse que aunque, no sé, tal vez el día no está tan fácil y lo tengamos un poco cuesta arriba, con afirmaciones cambiar las situaciones. Sí, fíjate que desde el coaching ontológico, que yo no soy coach, pero sí tengo mis compañeras facilitadoras a nivel organizacional, las afirmaciones tienen un poder. ¿Por qué? Porque la palabra misma tiene un poder. Entonces, cuando usted se levante, vea primero, agradezca lo que sí tiene. Revise los recursos que sí tiene. Y qué cosas puede cambiar en su entorno más inmediato. Entonces, por ejemplo, si tú te levantas y lo que tienes es un tomate con un pancito, usted agarra ese tomate y agarra y lo disfruta, no esté trayendo pensamientos como que lo que no tengo, Que no tengo ahora esto, que me que tengo falta que aquello. ir, ay, qué calamidad que no conseguí. Bueno, empieza a ver los recursos que sí tiene y darle la vuelta a esos recursos. Incluso el recurso más importante, el recurso humano, tienes la familia, el abrazo, con quién puedo contar, e incluso cuál es el sentido y propósito de mi vida, porque es que a veces parece que lo ponemos fuera, pero al final la pregunta, ¿quién soy yo y qué es lo que vengo a hacer aquí? Me levanta y me coloca en el dar paso a paso en el día. Ingrid, me gustaría, bueno, qué maravilloso todo lo que nos estás dando, el conocimiento que gracias nos a estás usted. impartiendo, pero me gustaría saber, ¿desde qué edad es recomendable comenzar a meditar, primordialmente? Y segundo, ¿qué tan funcional puede ser la meditación para mantenernos rejuvenecidos? Cuéntame un poco al respecto. A ver, la sonrisa del alma se refleja en el rostro. Entonces, por ejemplo, yo cuando la gente me ve, yo voy casi para 50 años, ¿sí? Y yo particularmente digo que es como tú mires la vida, sí, como tú miras la vida, es como tú te vas a aproximar. ¿A qué edad comenzar? Bueno, mira, desde el aprender, yo modelo a mis hijas, ¿sí? Entonces, desde la primera edad, cuando tú le dices a tus hijos, los niños manejan las emociones de manera natural, muy congruentemente. Es decir, si ellos tienen rabia, arman pataletas. Si ellos tienen alegría, están contentos. Si ellos tienen tristeza, lloran. Entonces, es dejar justamente a esa edad. Bueno, mira, cuando tenga rabia, que vaya y agarre el porfiado y arme su pataleta. Y cuando ya esté los 10 minutos, que ya esté más, ¿sabes? ya se Como más calmó. centrado, acercarse, armar la conversación e incluso respirar, ir a la playa, mira, a un parque, usted se camina el parque del este, el parque que le quede más cercano a su casa, sentarse y realmente abrazar a tu hijo, como que en la mañana, como que, apúrate, móntate, o sea, no. O sea, es respirar y tú a veces el apurado es uno, o tomar en cuenta qué es lo que él necesita, una hora que te levantes más temprano para no entrar en el rush, porque los niños van a paso de niños y los adultos a paso de adultos. Claro. Y allí tú les vas enseñando justamente cómo es meditar activamente en acción. Así ¿Sí? es. Y ya cuando eso ya está en tu cuerpo, es mucho más fácil la Ahora, Alejandro. Mira, Sí. ok. Bueno, últimamente he visto que mis padres han agarrado el hábito de colocar una música antes de dormir. Ah, qué lindo. Un sonido Eso. Relajante. que los relaja a ellos, pero a mí no, porque yo estoy cerca, entonces, claro, yo quiero ver televisión y no me relaja. Me incomoda muchísimo, pero claro, los respeto porque lo ayudan a ellos. Pero Ok. ¿qué pasa Es hora de realmente? mudarse. ¿Qué pasa realmente aquí? En verdad existen Porque no es reggaetón, ese ¿ah? tipo de métodos que ayudan a las Sí. personas a dormir mejor, quizás. Sí, hay música, ciertos sonidos que llevan hacia esa acción. Olores. Olores también, sí, la memoria también olfativa. Y también, fíjate, por ejemplo, hay gente que medita, que les gusta bailar, que es alegre y que le gusta bailar y se conecta con la música. Entonces yo digo, si usted va y sale y conecta realmente con la música y ese es su espacio, vaya, y eso es parte de una meditación activa, además grupal. Y bueno, en el caso tuyo, si hay una música que no sea, por ejemplo, hay Coldplay,
listas, los playlists, hay muchos, o sea, pongan así, googleen. Todo está, dice Mel Robbins, una gran motivadora americana, todo está al alcance de un clic. Así es. Usted coloque música, atención plena, mindfulness, y se van a encontrar que hay YouTube, que hay Coldplay, que hay Maroon 5, que energizan con su música. Si no pongan Viva la Vida de Coldplay se darán cuenta. Y esa música enseguida te coloca en otro estado de ánimo. Pero Está comprobado, sí ocurre. Está neurológicamente está comprobado Sí. que la música tiene ciertos efectos para las estructuras mentales. Es más, el cerebro de un músico es completamente distinto al cerebro de un ingeniero, porque esta persona solamente está desde pequeño estructurado neurológicamente hablando. Ajá. Eso se llama, yo tengo el nombre anotado porque justamente es importante saberlo. Claro, pero ese ingeniero, fíjate, tiene la posibilidad de generar sinapsis. Plasticidad neuronal. Plasticidad, exactamente. Plasticidad neuronal es justamente la manera de poder crear estructura a través de conductas programadas desde pequeños. Es decir, por eso es que es súper importante y hay que tomarlo mucho en consideración en casa. Es súper importante la manera como crías a tus hijos, porque desde pequeño ya tú estás comenzando a crear estructuras mentales en tu hijo que determinarán mucho su comportamiento y sus capacidades de poder lograr ciertas cosas del futuro. Pero, Ahora, Natalia, Ingrid, ¿qué pasa con la rabia? Las personas que actúan desde la rabia y no desde el amor. Estas personas que viven insultando al otro, diciendo malas palabras. ¿Qué tanto les afecta? Porque creo que no lo tienen consciente y sueltan por esa boca y sueltan palabras que en realidad creen que afectan a otros y les afectan a ellos mismos. Me encantaría que tú misma le dijeras qué tan grave y negativo puede ser eso. Y como ya nos vamos al corte, quizá también un mensaje para esas personas que son depresivas, que ya es un estado clínico. Ok, fíjate, la rabia es la emoción que coloca límites. Cuando esa rabia está desbordada, pues simplemente pierde foco. ¿Y cuál es mi propósito? No, pierde ese objetivo, lo perdemos. Sí, si la rabia está desbordada. Si la rabia, porque también es una fuerza importante, porque si de pronto la olvidamos, nos quedamos sin voz ante el mundo. Ciertamente. ¿Sí? Y incluso un poquito de rabia es la que nos coloca aquí cuando somos actores, locutores, presentadores, porque tú te colocas en un cuerpo de fuego con una energía particular. Esa fuerza que tienes en el cuerpo es un toqui-toqui de rabia. Sí, es una fuerza, claro. Es una emoción poderosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, manejarla. Yo les puedo pedir hacer un ejercicio. Colóquense de pie. Claro. tenemos que ya irnos a una pausa. Pero cuando De esta regresemos manera- les No, ya nos vamos justamente a hacer Bueno, el miren, ejercicio. Vámonos con el ejercicio. Claro, el ejercicio. Dice mi amigo Claudio Nazoa que a veces uno tiene una A pequeñita o una A bien grandota. Entonces usted agarra, como los niños hacen, va a agarrar sus manos y su cuerpo, inhalan, contraen así todo, que se ponen todo tenso y hacen una pataleta como hacen los chamos. Eso lo hago siempre. En realidad, ¿Y cómo se sienten? Muy bien, muy bien. Ay, ahora me siento sí. relajado. Ajá. Bueno, entonces usted haga su pataleta de vez en cuando y después afronte la realidad con muchísimo más liviandad. señoras y señores, Ingrid Serrano nos acompañó esta mañana en este foro súper importante. Tus redes sociales rápidamente para Sí. irnos a la pausa. @ Ingrid Serrano Duque, @ Sin Mente Mindfulness